Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History, y el día de hoy vamos a empezar con una serie de episodios en donde vamos a empezar a desenmascarar la historia detrás de alguna de las series de televisión y películas más famosas. Para comenzar con esta serie de episodios vamos a empezar con no solo un tema histórico sumamente interesante, sino además una excelente serie de televisión que pueden ver por Netflix. Esto es Vikings, Vikingos. Los vikingos eran principalmente navegantes y comerciantes originarios del área de Escandinavia, que comprende Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia, que hicieron incursiones en prácticamente toda Europa durante el siglo VIII y el siglo IX. La palabra vikingo viene del viejo nórdico vikingr, que se compone de dos partes: vik, que significa algo así como arroyo o entrada al mar, y el sufijo ingr, que quiere decir algo así como perteneciente a. Los vikingos entonces quieren decir algo así como las personas que pertenecen a un cuerpo de agua. De ahí la naturaleza marítima que tenían ellos. Es difícil saber un poco más acerca de los vikingos porque no dejaron un lenguaje escrito. Gran parte de lo que conocemos de ellos es a través de las historias que contaron las personas que interactuaron con ellos, principalmente los cristianos en Inglaterra y en Francia, que posteriormente estuvieron también en Dinamarca y que después fueron a colonizar y a cristianizar también Islandia. Si bien las famosas runas son también de la cultura vikinga, estas tenían una connotación mucho más ritual, mágica y ya para el final de la era vikinga un poco más comercial, por lo que difícilmente nos podían contar realmente información acerca de ellos. Es bien dicho por ahí que la historia la hacen los vencedores, por lo que los cristianos, que fueron los que de alguna manera se impusieron con el tiempo sobre los vikingos, fueron quienes contaron la mayor parte de las historias de estos. No es de extrañarnos que entonces tuvieran esta visión sanguinaria y que se comían los cuerpos acerca de ellos. Y a ver, entendamos, sí, los vikingos sí hacían de repente algunas expediciones por ahí, salían, tomaban algunos botines y a lo mejor quemaban algunas cosas, pero no es que fuera una cosa de diario ni que fueran las personas que bebían la sangre del cráneo de sus enemigos. Las expediciones de los vikingos fueron enormes. No solo estuvieron en España, en Francia, en Italia, en el norte de África, fundaron prácticamente Rusia, fueron a Islandia, a Groenlandia, llegaron incluso unos 500 años antes que Colón a las costas de Canadá, en lo que actualmente es el área de Terranova. Dejemos aquí ya un poquito las generalidades acerca de esta cultura y vamos a empezar en lo que realmente nos truje chenche. En el 2013 se inaugura la primera temporada de la serie de Vikingos por parte de History Channel, una excelente serie que si no la han visto váyanse porque va a haber spoilers y si no quédense porque de todos modos va a estar increíble y no les voy a estar arruinando nada. Simplemente vamos a comparar cómo el show cuadra o no con la verdadera historia de los vikingos. Esta narra a lo largo de 6 temporadas que desgraciadamente ya acabaron el año pasado, más o menos la historia de lo que comprende la era vikinga. Ahora, vamos a entender algunas cosas acerca de esto y de cualquier show que es considerado como de época o que es histórico. Normalmente son shows que están basados en y no son realmente un retrato histórico de alguna época, por lo que las personas suelen tener ciertas libertades que se dan al momento de hacer los guiones, por ejemplo, o los personajes, o etcétera, etcétera. Número 2, por lo mismo que los vikingos no dejaron muchísima evidencia de ellos, obviamente los guionistas, los productores tuvieron un poquito más de libertades al momento de construir ciertas cosas. Gran parte de todos los aspectos religiosos que se ven durante la serie son fruto de la imaginación del equipo de producción. Esto hace que durante la serie haya a lo mejor algunos personajes que realmente no cuadran, otros que a lo mejor realmente nunca convivieron entre ellos, o que su retrato está ligeramente distorsionado como era la figura histórica. En esta primera parte vamos a ver un poquito del arco general que tiene la serie y en la siguiente parte vamos a empezar a ver un poquito acerca de los personajes y las personas que hay detrás de ellos realmente. Sale, comencemos. La primera temporada de Vikingos retrata lo que se conoce como el ataque a la abadía de Lindisfarne. Esto tiene como fecha generalmente el 8 de junio del año 793 después de Cristo y es comúnmente aceptado como el hecho que inaugura la era vikinga. Este ataque a la abadía causó un gran shock entre toda la comunidad cristiana que tenía cierta comunicación entre ellos. De hecho, uno de los hombres en la corte de Carlomagno escribió en ese momento: nunca antes había habido un terror así por unos paganos en Bretaña. Derramaron sangre de los santos en el altar, pisotearon sus cuerpos cual estiércol en la calle. La siguiente cosa que hay que tener bien en cuenta, Kattegat, esta ciudad en donde vive Ragnar y la hermosa Lagertha, realmente no es una ciudad que realmente exista. En la vida real, Kattegat es simplemente un estrecho entre unas islas que están allí en Escandinavia. El siguiente hecho importante se va construyendo durante la segunda temporada y culmina en la tercera. Este es el asedio a París. Este ataque sucede unos 50 años después del ataque a la abadía de Lindisfarne y es uno de los primeros ataques que va a dirigir Ragnar. Efectivamente, y hasta donde sabemos, los vikingos navegaron en Sena hasta la isla de París. Para aquellos que no saben, la isla de París es más o menos en donde está la iglesia de Notre Dame. Es una cosa muy chiquita, pero que antes estaba fortificada y donde antes ahí estaba también la corte. Los vikingos entraron un domingo de Pascua,
Y en ese momento, París, o la ciudad de París que estaba comprendida en esta pequeña isla, estaba gobernada por el rey Carlos el Calvo. Tan grande fue este ataque que para librarse de los vikingos, el rey Carlos II tuvo que pagar más de 2.500 kilos de oro y plata para que los vikingos se fueran. Ahora, este ataque de París, que sucede 50 años después de la abadía de Lindisfarne, es únicamente la culminación de una serie de ataques que ya habían intentado los vikingos para llegar hasta París. Una vez que lo lograron, después fueron a Hamburgo y realizaron el mismo acto. Como ya habíamos dicho, los vikingos eran principalmente comerciantes. Estas relaciones comerciales que tenían en todas estas extensiones de territorio muchas veces eran bastante buenas y en otras a lo mejor había ciertas amenazas de por medio con las que mantenían a las personas bajo su control y que no se fueran a subversar. La otra es que, como casi cualquier civilización durante esta época, eran principalmente agrícolas. Esto quiere decir que cultivaban y sembraban y entonces en ocasiones, por estar tan limitados en las tierras en las que estaban, tenían que ir a buscar muchas más tierras. Esto va a provocar que haya migraciones de vikingos que se vayan esparciendo por todo el continente. La mayor parte del folclore vikingo que conocemos hasta hoy nos ha llegado a través de sagas, que las sagas son básicamente una serie de cuentos. Esta serie de cuentos y esta serie de historias se divide generalmente por las que son danesas, por las que son islandesas, siendo estas últimas de las más famosas. Ahora, el problema de estas cosas es que fueron hechas alrededor del siglo XIII, varios siglos después de que los vikingos ya hubieran estado mezclados con el resto del continente europeo, por lo que la mayoría de estas cosas no son tomadas realmente como fuentes históricas, sino únicamente como una referencia, ya que muchas de estas cosas algunos historiadores realmente las consideran un poco más que ficción, porque incluso en muchas de ellas llegan incluso a mencionar dragones y cosas bastante míticas. Este hecho es bastante importante porque nos va a ayudar a explicar la historia del personaje principal de las series, al menos durante las primeras temporadas, Ragnar Lodbrok. Actualmente no sabemos muy bien si Ragnar existió o no, porque en muchas ocasiones se le cambia el nombre y las historias de él varían bastante entre las series danesas y las islandesas. Según lo que se cuenta, Ragnar Sigurdsson era un excelente guerrero, peleaba y dirigía bastantes campañas a lo largo del continente y fue él, por ejemplo, quien dirigió también el asedio a París. Ahora, durante todas estas peleas que Ragnar tenía, en alguna de ellas llega a pelear junto a la famosa guerrera Ladgerda, que en la serie es hermosa. Ragnar, como cualquier persona que ve la serie también, se enamora completamente de ella y la va a forzar a casarse con ella. Aquí empieza a haber algunas discrepancias entre la saga danesa y entre la saga islandesa. Para fines prácticos nos vamos a ir un poquito más con la saga islandesa. Esta, por cierto, está escrita todavía en el islandés moderno, que es lo que más se acercaría al viejo nórdico. Con Lagerda, Ragnar tuvo 3 hijos, ninguno de ellos sale en el programa de televisión, ninguno de ellos es realmente importante en la saga para futuras cosas, y tal como pasa en la serie, Ragnar es un enamoradizo que va y después se va a divorciar con Lagerda para irse a casar con otra mujer, Thora. Thora era hija de un rey sueco, y Ragnar, para poder ganársele, para poder casarse con ella, se cuenta que tuvo que matar a una serpiente gigante. Para protegerse de esto, Ragnar llevaba unos pantalones peludos, y esto le ganó el apodo de Lodbrok, que significa algo así como pantalones peludos, y que en islandés moderno es algo así como Ludenbuks, por lo que podemos pasarlo por cierto. Va a pasar lo mismo después, se va a enamorar de otra persona, va a dejar a Thora, y la siguiente persona con la que se va a casar va a ser Aslug. Enamoradizo como es, después se enamora de Aslug, se casa con ella, y después tendrá algún par de amoríos con los que tendrá también algunos hijos. Ahora, aquí ven las discrepancias más fuertes entre las sagas danesas y las islandesas, que es los hijos que tiene con cada una de estas señoras. Ahora, sorpresivamente en la saga islandesa, Aslug va a ser madre de Ivar, de Björn, de Hvitserg y de Sigurd, Ojo de Serpiente. Esto obviamente tumba bajo toda la trama que lleva la serie, porque Björn tiene que odiar un poquito a Aslug y entre ellos se van odiando entre familias y demás, y pues no funciona así en la vida real. Entonces, sin embargo, en la saga danesa, recopilada en la Gesta Danorum, que es uno de los documentos históricos más importantes para entender la historia de Dinamarca, no es así, y es realmente entre Thora y Aslug se dividen ahí un poquito a los hijos. Después Ragnar se va a enamorar de otro par de personas y va a ir a tener otro par de hijos por ahí. La verdad es que creo que está más chido cómo se narra un poquito en la serie, que Lagerda siendo la gran guerrera tenga por ejemplo a Björn y que no sea Aslug la que tenga prácticamente a todos. Y la siguiente cosa realmente importante va a suceder en la temporada 6. En la última temporada va a aparecer Oleg de Novgorod. Él sería el rey de los Rus en Kiev, que como ya dijimos, después de varias migraciones y todo, varios vikingos van y se empiezan a asentar ahí. Con el tiempo, todo este imperio después se convertiría en lo que hoy conocemos como Rusia. De las acciones más famosas de Oleg de Novgorod es el asedio que hizo a Constantinopla en el año 907. Al igual que sucede en la serie, a Oleg se lo conocían como el profeta o algo así como el sacerdote, porque en más de una ocasión logró escapar de algunos intentos de envenenamiento. En la vida real, el sucesor de Oleg fue Igor, que si no me equivoco, en la serie al final él aparecía como siendo su hermano.
La campaña en Constantinopla de Oleg realmente no está escrita en ningún archivo bizantino. Prácticamente todo lo que se tiene fue pasando en tradición oral, y únicamente se conserva información de una redada que hubo también en Constantinopla, sin embargo, que no fue muy clara quién ganó ni quién perdió para el año del 860. Sin embargo, se dice que la del 907 que Oleg encabezó para Constantinopla fue brutal. Los vikingos poco a poco se empezaron a mezclar entre las poblaciones de los diferentes países que empezaban a ganar más fuerza. En Inglaterra, en Francia, en Italia, en Rusia. Y incluso también, tanto en Constantinopla como en otros lugares, varios reyes y algunos cortesanos empezaron a traer vikingos para que fueran alguna especie de asesores. Esto más o menos se retrata en cómo Ivar llegó también después, por ejemplo, con Oleg mismo. Los vikingos también fueron los responsables de fundar algunas cosas como Normandía y como Sicilia, pero eso lo empezaremos a ver en la parte número 2 cuando empecemos a hablar de los personajes propiamente. Así que más o menos después de lo que pasa en Kattegat al final de la temporada 6, realmente lo que seguiría es que Oleg agarraría sus tropas e irían a sitiar Constantinopla. En algún par de diálogos empiezan a hablar un poquito de eso y realmente esperaba que eso fuera a pasar en la serie, pero ya era demasiado abarcar todo eso. En la vida real, el último rey vikingo es Harald III, que sería algo así como el bisnieto de Harald I, rey de Noruega, que es Harald el que está en la serie que le juega una redada a Björn para considerarse rey de la Noruega unida. Con eso termina la era vikinga y con esto termina también este primer episodio, en el que vimos a grandes rasgos cuál es el arco que tiene la serie y los aciertos y los no aciertos que tienen en eso. La verdad es que es una serie muy bien documentada y muy bien hecha, se las recomiendo ampliamente. Díganos aquí abajo qué otra serie o película deberíamos de desenmascarar. Síganos también en Instagram y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima.